es un estudio que se dedica principalmente a la creación y gestión de marcas. Es mi proyecto, digamos, personal, un estudio propio y además pequeñito y haciendo como mucho hincapié en los detalles y en el cuidado, que es un poco la forma en la que me gusta trabajar. Así que creo que para mí es importante, pues un poco algo que hago hincapié es sumergirme mucho en el proyecto o esa parte estratégica, no quedarme solo en lo superficial. Entonces tengo que saber muchas cosas y además todo, bueno, eso ya va con la persona, pero todo me interesa. Entonces cualquier cosa que me cuentes qué vas a hacer es como que me interesa un montón y quiero aprender mucho sobre esa disciplina, sobre tu campo, sobre tus clientes, tus competencias, tu todo. Entonces eso pues hace que el proyecto yo creo que salga ganando, ¿no? Era muy importante representar la esencia de la otra persona, ¿no? De Miren, que es la persona que está detrás de Art for Life. Ahora viendo un poco la solución parece como una solución muy obvia o que estaba ahí, pero que de alguna forma costó llegar a eso, ¿no? Porque entonces pues encontrar que ella tenía un estilo gráfico muy definido y que por qué no eso podía ser parte de su identidad, porque es muy parte de su vida, ¿no? Ir sacando elementos que gráficamente en sí, fuera del contexto, nos parecían interesantes.